Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente sesión coordinada de manera síncrona en esta fecha y a esta hora a los efectos de dar continuidad a la materia de lógica jurídica. Hoy vamos a seguir, perdón, vamos a seguir desarrollando el contenido programático de la materia. Vamos a ir a la unidad número 3, el cual pues está referido a lo que es el razonamiento jurídico, eh, a lo que es en el desarrollo, vamos a ver lo que es los métodos de interpretación. Tenemos que tener claro que la interpretación o hermenéutica jurídica, en ella siempre vamos a ver que en cualquier caso, en cualquier caso que vayamos a estudiar, lo primero que vamos a encontrar o que debemos encontrar es qué norma o cuáles normas van a regular dicho caso. Una vez que encontramos el jurista, pues como tal, debe abocarse a su debida interpretación para descubrir lo que es el verdadero pensamiento del legislador. Y en dado caso, aclarar cuál es el sentido conveniente de una disposición cuando esa pues pudiera ser que sea dudosa o sea oscura. Entonces, para lograr debidamente el objetivo de esa interpretación, pues se han desarrollado entre muchas, vamos a delimitar cuatro especies de interpretaciones que no tienen que, como tal, que ser excluyentes, sino que más bien son convergentes. Es decir, que van en una misma dirección, que van en búsqueda de un mismo objetivo o un resultado común. En primera instancia, vamos a conseguir esa interpretación semántica, que es la gramatical y literal, ya que para interpretar un texto, y en este caso, pues se va a tener al sentido estricto de lo que son las palabras, a la letra exacta de la ley o a su sentido, lo que es el sentido filológico. Y en esta interpretación se va a distinguir cuando un texto usa términos técnicos y precisos que son queridos expresamente por el legislador. Pasando luego a lo que es la interpretación histórica o dialéctica. Eh, Siempre los juristas y los jueces pues no pueden ser esclavos de las palabras de la ley, sino que deben ser servidores del fin de la ley. Deben de buscar su real espíritu. Por ejemplo, cuando un texto es ambiguo, es oscuro, no se sabe bien, pues hay que recurrir al espíritu o la intención de la ley, y esto es lo que busca esta interpretación. Debe irse como tal, en estos casos, a lo que son, a los que son las ponencias previas, al diario de los debates, a la exposición de motivos, por ejemplo. Y allí es cuando San Agustín nos decía que hay que distinguir los tiempos para concordarlos con el derecho, ya que como tal las leyes se van creando y se van aplicando dentro de una dinámica muy específica temporal. Entonces allí es donde vemos esta interpretación histórica. Luego vamos a ver lo que es la interpretación sistemática, también conocida como orgánica. Tenemos que tener claro que en el ordenamiento jurídico, que como tal, este siempre goza eh, de una condición de que es un sistema orgánico como tal, que es unitario, que es coherente y que está invadido por la razón de derecho fundamental. Si es que quiere pretender ser científico. Y entonces con este sistema va a tener otra variedad de subsistemas como tal. Por ejemplo, con un conjunto de reglas, leyes que van referidas específicamente a determinadas instituciones. Y en el mundo del derecho, como por ejemplo la institución matrimonial, la compraventa, la hipoteca, por colocar algunos ejemplos.
Y pues allí donde se va a descubrir una identidad de criterios que nos van a servir frente a casos análogos. Y si existen tendencias uniformes que estructuran un sistema. Y es allí donde nos lleva aquí esa interpretación. También vamos a conseguir la interpretación lógica o dialógica. Es esta parte de la presunción de que el legislador obra en forma racional o razonable, es decir, con una lógica que debe ser consecuente. Si no tiene racionalidad formal, pues entonces si esa racionalidad no se da, si esa racionalidad formal no se da, pues al menos tendrá una razonabilidad humano real. Esta se atiene entonces a los cánones de la argumentación lógica. Y como ya hemos visto, la lógica es una que siempre puede ser, que esta interpretación dialógica, eh, que la lógica siempre es dialógica como máxima de la jurídica. Entonces es allí donde está este tema. Ahora, ahora, tenemos que tener claro que existen unos argumentos específicos de la interpretación lógico-jurídica. El fundamento propio de toda argumentación lógica jurídica va a residir en lo que es el sentido o en la razón suficiente legal que ha de existir. Pero este sentido o estos sentidos en cada caso pueden ofrecer diversos rangos. Por ejemplo, en un plano de igualdad, en donde pudiera ser identidad equivalencia. Ahora, también en un plano de semejanza o analogía y, y en un plano de semejanza, que sería una desigualdad o diversidad. Y también vamos a conseguir un plano de la contradicción. Por tanto, no es de extrañarse que exista una gran variedad en su argumentación. En primer lugar, vamos a ver entonces lo que es el argumento de analogía. Analogía en derecho se puede definir como aquella aplicación de una norma o principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tuviese semejanzas esenciales con otro hecho que sí está regulado por la ley, entonces se va a hablar de analogía cuando una disposición o por una disposición analógica en derecho, cuando existe una disposición jurídica que está establecida para determinada situación, va a ser aplicada a otras un tanto distintas, conviniendo todas en esa relación que pudieran tener entre ambas. Entonces, debemos tener claro y distinguir lo que es la analogía de la interpretación extensiva, ya que la interpretación extensiva de la ley siempre se hace anotar como el pensamiento o la idea de la ley, que va a desbordar como tal su expresión corta o su estrecha expresión, mientras que la analogía va a desarrollar la idea misma de la ley. Esta como tal va en una especie de progreso del derecho, solo que en la dirección indicada por la ley. La analogía en derecho se va a dividir en analogía legis o legal y la analogía juris o jurídica. En la analogía legal existe una norma en otra materia del derecho, mientras que la analogía jurídica no existe. Entonces, por esto entonces el lógico y el jurista, mediante un proceso de inducción normativa, debe encontrar un principio jurídico que regule el hecho a analizar. Pero mientras en la analogía legal se toma en cuenta una sola ley, en la analogía jurídica, por el contrario, se toma más de una, ¿sí? Entonces se va a tomar en ese caso
más de una ley o proposición jurídica a la vez. Y como ya les he comentado anteriormente, en el caso de la analogía jurídica, tenemos claro que a los jueces no le es lícito dejar de juzgar bajo el pretexto de que, o el silencio de que exista alguna laguna, alguna laguna legal o alguna oscuridad o alguna insuficiencia de la ley. Por eso, cuando tales supuestos se producen, están obligados a aplicar en primer término al caso concreto al que le está sometido los principios de las leyes análogas que serían de la aplicación de casos similares. Vamos a pasar luego a lo que es el argumento a contrario sensu o por sentido contrario. Este argumento, o al contrario, a efectos instrumentales se pudiera definir como aquel argumento por el cual el intérprete sostiene que ha de excluirse alguna disposición jurídica que se refiere a una determinada categoría de personas o de comportamientos y que sea referible también a otra categoría de personas o de comportamientos. Entonces es como una prohibición de interpretar y de poder subsumir ciertas categorías en otras. Este argumento en contrario está estrechamente relacionado con lo que es la analogía, pero no guarda con esta ningún tipo de afinidad. Es más bien el recurso contrario a ella. El fundamento está en que este argumento reside en la que es la no identidad de la razón, pues mientras en la analogía va a privar la identidad de la razón, en este va a privar la no identidad de la razón, pero siempre dentro de un mismo campo de semejanzas. Ahora vamos a conseguir el argumento de mayor a menor. Podemos poner como ejemplo ese dicho que dice, quien puede lo más, puede lo menos. Argumento que es designado bajo un tipo de conclusión inmediata. Es esa llamada conclusión por su alternación. Entonces, esa conclusión por su alternación consiste entonces en tener por ordenado o por permitido de que se haga algo menor o del que esté algo inferior de lo que está ordenado o permitido expresamente por la ley. Entonces, en estos casos, en eso que está ordenado o permitido expresamente por la ley de que quien puede lo más, puede lo menos. Luego vamos a conseguir el argumento de mayor, de, vamos a ver el argumento siguiente que es el de menor a mayor. En este argumento va a consistir en inferir de lo que es la invalidez de un juicio particular, lo que es la invalidez del correspondiente juicio universal. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Jurídicamente, a quien le está prohibido lo menos, pues igualmente le está prohibido lo más. Y también vamos a conseguir el argumento con mayor razón. Muchos autores lo hacen lo hacen ser, si se quiere, ser matriz tanto el argumento de mayor a menor como el de menor a mayor. Estas no serían sino dos direcciones de los argumentos con mayor razón, pero este criterio parte de no ser del todo correcto, pues le quitaría al de con mayor razón aquel sentido de lo que es ese sentido teleológico que es el de mayor aplicabilidad en la argumentación jurídica. Por ejemplo, si está prohibido en la vía pública andar en bicicleta, pues entonces por un argumento con mayor razón, pues estará igualmente prohibido la marcha en triciclo. Entonces, en esta argumentación,
Lo que se pone en referencia es una valoración psicológica y sobre todo teleológica. Como ya vimos entre los argumentos de la analogía y diferenciamos entre la analogía legal y la analogía jurídica, y ya fue explanada como tal, vamos a hablar de lo que es la falacia. Falacia, falacia, vicio, error o lógica no formal. El término en sí es vago, pero va a designar, hablando con propiedad, cualquier idea o razonamiento que sea incorrecto. Todo va referido a todo error en el racionamiento o en el argumento. Esa ambigüedad en el término falacia va como tal, eso ha dado lugar a precisar los aspectos que, a los aspectos eh, que revisa el error lógico. Así podemos conseguir en la falacia términos como paralanguismo, sofismo y paradoja. Entonces, la falacia como tal es el razonamiento falso o no correcto y que pareciera ser correcto. Y su argumentación aparentemente correcta se hace de una forma que puede estar correcta, pero defiende algo falso y quiere confundir al contrario. El error cometido impremeditadamente en el pensamiento se llama paralogismo. Es este simplemente un racionamiento incorrecto. Por otra parte, el error cometido premeditadamente con el fin de confundir al adversario y hacerlo pasarlo, hacer pasar un juicio falso como un juicio verdadero, se llama sofismo. Entonces, con esta se pretende dar una conclusión falsa y darle esa apariencia de verdadero. Sin embargo, con frecuencia se usa falacia, paralogismo y sofismo en un mismo sentido. Por otra parte, la paradoja es un raciocinio que demuestra tanto la veracidad como la falsedad en un juicio. Entonces, esto por un lado. También vamos a conseguir unos tipos o unas clases de falacia. Esas clases de falacias tenemos unas que son generales, otras que son especiales, otras formales y otras no formales. En cuanto a las generales, es cuando se da el uso y abuso en cuanto a una generalización a partir de una información incompleta o lo que es el olvido de tratar las diversas alternativas si fuera el caso. En cuanto a las especiales, atienden a los aspectos concretos y dentro de estas podemos conseguir el provincianismo, que es sectarismo, el unicismo, y en estos casos se universaliza lo específico. También tenemos la pista falsa, que es cuando se alude una cuestión de interés por ambas partes para que nadie advierta cómo se está desviando la atención. También vamos a conseguir el falso dilema, que es reducir las opciones solo a dos incompatibles entre sí, tanto cuando se busca favorecer a una persona como cuando se le perjudica. También vamos a conseguir el argumento emotivo que busca persuadir en base a la emotividad y de los sentimientos, por ejemplo, y eh, una cosa es persuadir y otra convencer. También vamos a conseguir la petición de principio, que es admitir como válidos lo que hay, admitir como válido como tal, lo que hay que probar primeramente. Y también la supresión de la prueba, que es presentar los datos que apoyan la propia tesis, ocultando los datos que las contradicen. Unos y otros pueden ser formales y no formales.
Señalamos los más comunes. Ahora, en cuanto a las falacias formales, son aquellas cometidas en el lenguaje lógico formal, que son como tal esas distintas infracciones contra un proceso lógico o contra las reglas de la armonización. Así como tal las conocemos como, lo vamos a conocer como, como errores, como vamos a conocerlos como errores o falacias formales. Ahora, las falacias no formales, que son las falacias del lenguaje no formal. Eh, y estas se cometen exactamente por no atenerse a los términos precisos del mismo lenguaje o por falta de atenencia lógica entre lo que es la premisa y la conclusión, o por ambigüedad, o por, eh, bien sea por ambigüedad o bien sea, eh, o por inatingencia, que es referida a una conclusión irrelevante. Pasamos ahora a la refutación o crítica de argumentos. En cuanto a su concepto, a la crítica por refutación es esa operación lógica que busca invalidar una demostración, estableciendo la falsedad o la falta de fundamentación de una tesis demostrada. Este es el juicio que se debe refutar, el que se llama como tal tesis de refutación. Y estos son los juicios mediante los cuales se van a refutar una tesis que como tal se van a catalogar como se llaman como argumentos de refutación. Estos existen unos tipos de refutación. Existen tres clases como tal de refutación. En primer lugar, la refutación auténtica a la tesis, la refutación crítica de argumentos y el descubrimiento de la incoherencia de la forma de demostración. En cuanto a la refutación crítica a la tesis, una tesis se puede refutar de dos modos, de un modo directo y otro indirecto. En cuanto a la refutación directa, se da con los hechos singulares y certificados, según lo dicho respecto a los hechos y las argumentaciones. Y en cuanto a la refutación indirecta, se da a través de dos subdivisiones, que son la refutación indirecta por el absurdo y la refutación indirecta por la demostración de la antítesis. En cuanto a la refutación por el absurdo, es el descubrimiento de la falsedad y de consecuencias inferidas de la tesis. Entonces, este es el método correcto, eh, ese vendría siendo el método, eh, sería el método por reducción, perdón. Sería el método de reducción por el absurdo. Eh, en- entonces, en cuanto a lo que es la refutación por la demostración de la antítesis, es cuando que frente a una tesis o a un juicio a refutar, que es a refutar una variable A, se va a plantear un juicio contradictorio con la variable menos A. Y este se demuestra como antítesis. Si la antítesis menos A se demuestra que es verdadera, entonces la tesis A es falsa. Y pues allí no tendríamos ningún tipo de término medio. Hay otro tipo de refutación, como la refutación crítica de argumentos. Esta se da porque se va a criticar los argumentos aducidos para demostrar una tesis, demostrando así la falsedad o la incoherencia de sus argumentos. La falsedad de los argumentos como tal, y sin embargo esto no significa la falsedad de una tesis que pudiera ser en ese caso verdadera. A veces ocurre que una tesis es verdadera, más
más uno como tal no sabe, a pesar de que esa tesis es verdadera, pero uno no sabe encontrar los argumentos verdaderos que la demuestren. Y el último de los tipos de refutación encontramos el descubrimiento de la incoherencia en la forma de demostración. Este va a consistir en demostrar o descubrir lo que son los errores en la forma de la demostración. Se va así a constatar en estos casos que ha habido errores en el proceso de esa demostración. Y también existen unas reglas de la refutación. Estas reglas se hacen para lograr una argumentación válida y evitar, por consiguiente, errores lógicos, tanto en la demostración como en su refutación. Y pues así vamos a conseguir estas reglas relativas a la tesis, las reglas relativas a los argumentos y las reglas relativas a la forma de demostración. En cuanto a lo que son relativas a las tesis, evidentemente esa tesis debe ser una tesis lógica, cierta, clara y precisa. También la tesis debe ser idéntica en el sentido de que la misma, a través de todo el proceso, da esa demostración o de también de una posible refutación. En cuanto a las reglas relativas a los argumentos, estos argumentos aducidos se usan para comprobar una tesis o refutación y los cuales deben ser verdaderos y no contradictorios, es decir, deben ser consistentes. Los argumentos también van a lograr constituir una base. eh, Esa base debe ser suficiente para corroborar la tesis. Por ello, deben ser completos y pertinentes. Y los argumentos deben ser juicios cuya veracidad ha sido ya demostrada, independientemente de la tesis o independientemente de la refutación. Por ello, deben ser coherentes y veraces. Y en cuanto a las reglas relativas a la forma de demostración, la tesis debe ser una conclusión cuya exigencia de validez se infiere lógicamente de los argumentos, según las reglas generales de razonamiento, conforme a las reglas de demostración directas y o indirectas. Y por último, en la presente materia vamos a hablar de lo que es la relación entre la lógica jurídica y la argumentación jurídica. Es conveniente hacer una consideración acerca de esa relación entre ambas, así también como lo que es el ámbito, ese ámbito, el ámbito como tal lógico de ellas. De una parte, en cuanto a lo que es la argumentación jurídica, esta va más allá de la lógica jurídica, pues como hemos visto, los argumentos jurídicos pueden ser estudiados desde una perspectiva que no es la de la lógica formal, deductiva. Estos pueden ser estudiados desde una perspectiva psicológica o sociológica y vista como desde una perspectiva, eh, mm, una perspectiva no formal, que sería lógica material o lógica informal. Y también desde la tópica, desde la retórica y de la dialéctica jurídica. Por otra parte, la lógica jurídica va a ir más allá de la argumentación jurídica, en el sentido de que tiene un objeto de estudio más amplio. Por eso se ha dicho que la lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, que se va a centrar en el análisis de la estructura lógica de las normas y también de lo que es el conocimiento jurídico. Entonces, en este caso, también constituida por la lógica de los juristas, que en este caso se va a ocupar del estudio de los diversos racionamientos o argumentaciones realizadas
por juristas teóricos o prácticos. Por tanto, tanto una parte como la otra no tiene sentido fuera del árbitro, perdón, fuera del ámbito, perdón, eh, fuera del ámbito de la lógica jurídica, porque naturalmente estos son dos campos, no escapan de la lógica humana. ¿Por qué? Pues estos son dos campos que no hacen vida independientemente. En cuanto a la construcción del silogismo jurídico, no puede hacerse a espalda del análisis lógico de las normas jurídicas, ni este fuera del ámbito como tal de lo que es la lógica. Entonces, bien sea desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico. Aquí se va el centro de toda la materia, ¿sí? Allí está todo el centro y reside todo el centro de esta materia. Entonces, eh, allí vemos una parte y ustedes me van a decir de repente que no recuerdan de que yo les estoy hablando de silogismo, de qué es ese silogismo, de a qué estoy haciendo referencia. Bueno, cada vez y para a manera de conclusión y cerrar la presente sesión, tenemos que tener claro que el silogismo es ese razonamiento en el que la conclusión a la que se va a llegar es una consecuencia que se va a seguir necesariamente de las premisas de partida como su antecedente. Este es un tipo de racionamiento deductivo que hace parte de la lógica. Recordemos, si es deductivo, es ese tipo de argumento en que una premisa general conduce a una conclusión específica, es decir, va del mayor a la menor. Entonces, y por eso se dice que muchas veces las sentencias constituyen un silogismo lógico jurídico como tal. Eso si lo llevamos a la aplicación de esta materia y de lo que es el silogismo a el ámbito de los hechos, al ámbito jurídico procesal. Entonces, pues allí tenemos eso a manera de conclusión. Por el momento, pues vamos a concluir la presente sesión, reiterándole la completa disposición a los efectos de cualquier duda, cualquier pregunta a sus órdenes a través de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y EXIP. Para cualquier duda, pues por allí estaré. Llegamos hasta acá, un gusto, que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.